Bueno, pues dentro del módulo Áreas de Trabajo de la Revitalización Lingüística estamos en la parte de enseñanza de adultos, de las escuelas de enseñanza de adultos, y vamos a fijarnos un poco en los temas metodológicos, en la metodología que utilizaremos para enseñar la lengua. Bueno, ¿por qué es importante el decidir una metodología concreta? Bueno, la metodología lo que nos marca es qué vamos a enseñar y cómo vamos a enseñarlo. Son las dos preguntas claves. ¿Qué vamos a enseñar? Y cualquiera podría decir, pues, nuestra lengua. Sí, pero ¿qué partes de la lengua vamos a enseñarlas? ¿Y cómo las vamos a enseñar? ¿Qué vamos a hacer para que el alumnado pueda adquirir esos conocimientos de la forma más adecuada y que mejor se lo integre? Todos somos conscientes de que otro tipo de métodos no han funcionado. Muchas veces nos han enseñado listas de palabras o solo unos métodos muy gramaticales, pero de lo que aprendemos en clase, salir del aula e intentar utilizarlo, y con una lista de palabras no somos capaces de tener una comunicación normal. Por lo tanto, lo que necesitamos es encontrar una metodología que nos ayude a que lo que aprendamos seamos capaces de utilizarlo en una situación real, fuera del aula. Por eso nosotros lo que hacemos es una apuesta clara por una metodología comunicativa. ¿Y qué quiere decir una metodología comunicativa? Bueno, pues enseñar comunicativamente significa enseñar la lengua de manera que los alumnos hagan algo con ella, en contextos lo más reales posibles, esto es, sean capaces de usar la lengua en distintas situaciones de la vida real. Por lo tanto, nosotros lo que haremos no es enseñar la lengua, enseñarla tal cual, sino que fomentaremos que los alumnos vayan poniéndose en situaciones reales en las que tengan que actuar como hablantes, y les iremos dando poco a poco eso que necesitan para actuar en cada situación comunicativa en el contexto concreto que les hemos puesto. Vale, por lo tanto, una metodología comunicativa lo que nos lleva es a organizar el proceso de aprendizaje mediante contenidos comunicativos. Vale, y vamos a ver entonces qué es y qué no es comunicativo. Por ejemplo, y ahora les voy a pedir que vean esta diapositiva durante unos minutos y decidan qué es y qué no es comunicativo. Por ejemplo, ¿los verbos en pasado son un contenido comunicativo? No, los verbos en pasado no es una actuación comunicativa, es un elemento que necesitaremos para contar algo que ha sucedido en el pasado a nuestros compañeros, a quien sea, pero los verbos en sí no son un contenido comunicativo. ¿Presentarse ante desconocidos es un contenido comunicativo? Sí, presentarse ante desconocidos es una acción comunicativa que se da en la vida real muchas veces. Para eso, para presentarnos ante desconocidos, necesitaremos saber algunos contenidos lingüísticos, pero a la hora de organizar nosotros el curso no pondremos esos elementos lingüísticos, sino que pondremos presentarse ante desconocidos, y haremos el proceso que tienen que hacer los alumnos para llegar a ser capaces de hacer eso. ¿El vocabulario de animales es un contenido comunicativo? No. Una lista de vocabulario no es un elemento comunicativo. Puede ser necesario para según qué cosas, pero no es un elemento comunicativo. Describir a su animal preferido sí es comunicativo. Lo que es comunicativo es describir ante conocidos o desconocidos, o a niños o a mayores, cuál es mi animal preferido, y entonces diré cómo es, qué hace y demás. Contar anécdotas, contar cosas que han pasado, incluso contar cosas que han pasado de una forma graciosa, es un elemento comunicativo. Los nombres de las plantas no son un elemento comunicativo, sino que es una parte que es un contenido lingüístico que tendremos que aprender para según qué acciones comunicativas y en distintos contextos de uso.
comprar fruta en el mercado sí es un contenido comunicativo. Jugar a un juego de adivinar un objeto escondido también es un esto comunicativo. Los números son importantes, pero no son un contenido comunicativo. Decir qué hora es cuando te lo preguntan, cuando vamos por la calle, sí, eso es una situación comunicativa. Por lo tanto, ser capaces de actuar en esa situación sí es un contenido comunicativo. Y preparar un recorrido por nuestro territorio también es un elemento comunicativo. Pongamos que yo voy a hacer un recorrido por nuestro territorio para alguien que va a venir, enseñarle cómo es mi territorio. Entonces, eso sí que es un elemento comunicativo. Por lo tanto, esos elementos comunicativos serán los que nosotros tenemos que decir de qué van a ser capaces de hacer nuestros alumnos, tanto en el primer curso, como en el segundo, como en el tercero, como en todos los cursos que vayamos programando para el aprendizaje de la lengua. Y los iremos programando de esta manera. Más adelante veremos un poco cuáles son las 10 primeras unidades que hemos trabajado junto a los responsables de la normalización del Nasayugüe en el Cauca, en Colombia, y ahí veremos cuáles son las 10 primeras unidades del A1. Vamos a poner un ejemplo, los colores. El vocabulario de los colores, sin duda, hay que aprenderlo, pero en sí no son un elemento comunicativo. Seguramente los colores tendremos que aprenderlos en una de las primeras unidades y los seguiremos repasando en distintas unidades, pero como tal no son un elemento comunicativo. ¿Para qué podemos utilizar los colores? Pues, por ejemplo, para expresar cosas que encontramos, para decir de qué color es algo. Por ejemplo, pues esto es rojo. Mi camisa mi jersey es verde. Para describir una persona tendremos que decir cómo es su ropa, y para decir cómo es su ropa necesitaremos los colores. Bueno, para todo eso necesitaremos saber cuáles son los colores, pero como tal no son un elemento comunicativo. Nosotros hacemos una apuesta por la metodología comunicativa y sobre todo una metodología basada en tareas. ¿Qué quiere decir basada en tareas? Bueno, nosotros primero elegiremos unos contenidos comunicativos apropiados a cada nivel, de forma que en el primer nivel serán unas situaciones comunicativas muy fáciles, muy sencillas, y irán haciéndose cada vez más complejas según vayamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje. Por ejemplo, presentar a la familia, comprar fruta, describir mi territorio. Iremos definiendo en cada nivel hasta dónde llegamos con estas situaciones comunicativas. Porque hacer una compra puede ser una situación comunicativa muy sencilla. Si vamos al mercado, preguntamos por una fruta, preguntamos el precio, pagamos y nos vamos, es una situación muy sencilla. Pero si tenemos que hacer una compra de una vivienda o de una moto, pues probablemente sea algo más difícil y más complejo, y entonces habrá que hacer un proceso de aprendizaje más exhaustivo, y podremos utilizar el proceso que hicimos en la anterior unidad, que era comprar la fruta, porque habrá cosas que son similares, pero iremos haciéndolo cada vez más complejo. Cuando hemos planteado la situación comunicativa a la que van a tener que enfrentarse los alumnos y que van a tener que llevar a cabo con el mayor éxito posible, trataremos de identificar qué sucede en esa situación. Si yo voy a comprar fruta, ¿qué sucede? Yo no puedo entrar a la tienda y decir, coger la fruta, decir, ¿cuánto cuesta esto? Pagarlo e irme. Primero hay un proceso en el que primero entro, saludo, me saludan, pregunto si hay algo, me dice que sí hay o que no hay. Bueno, todo eso tenemos que ir analizando qué cosas son mínimas para que el alumnado pueda actuar en esa situación de forma que puede llevarla a cabo como cualquier persona normal, cualquier persona hablante de esa lengua. Detectaremos qué elementos de lengua son necesarios para que esa actuación comunicativa se pueda llevar a cabo, y se la iremos dando poco a poco, una a una, al alumnado para que vayan aprendiendo.
Vamos a ver un ejemplo claro. Estas son las 10 unidades que hemos preparado para el programa de A1 de NASA Juve, junto con los promotores de la lengua NASA en Toribio. La primera unidad, aquí en esta columna de aquí, en la primera columna tienen el nombre que le hemos dado a la unidad, y en la columna de la derecha verán cuál es la última acción comunicativa que tienen que hacer las y los alumnos. ¿Vale? Por ejemplo, conocer personas. Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de dar sus datos para un censo, para el censo del pueblo, por ejemplo. Entonces, uno de los alumnos hará las preguntas: ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué profesión tienes? Por ejemplo. Y serán capaces de, mediante pregunta y respuesta, ir rellenando una pequeña ficha, una pequeña hoja donde se recogerán todos esos datos. En la segunda, que se llama Relaciones Sociales, aparte de de aprender a actuar en distintas situaciones en las que nos encontramos con alguien, saludamos, preguntamos cosas breves y contestamos, serán capaces de presentar a su familia mediante una fotografía delante de sus compañeros y compañeras. La tercera unidad se llama Territorio NASA, y en esta cada alumno tendrá que decir cuál es la parte del territorio que más le gusta y describirla brevemente. Y tendrá que decir por qué le gusta. En la cuarta, personajes de la cosmovisión, las y los alumnos serán capaces de describir personas, decir cómo son las personas, y al final serán capaces de describir personajes de la cosmovisión NASA y harán un pequeño librito con un dibujo de cada personaje y un pequeño texto escrito diciendo cómo es, dónde vive, y qué ropa lleva, qué características tiene. En la quinta unidad, en la casa, aparte de trabajar distintas situaciones que se dan en la casa, como cuando comemos, cuando nos despertamos, qué tipo de saludos, qué tipo de conversaciones suele haber, serán capaces de describir cómo es su casa. Y para eso vamos a hacer un pequeño juego en el que algunas de las alumnas tendrán una casa para alquilar y otras alumnas tendrán la necesidad de alquilar alguna casa. Harán un juego en el que se preguntarán por las características de cada casa y serán capaces de decidir cuál es la casa que más les interesa. En la unidad El Pueblo serán capaces de describir, utilizando fotos, murales, su pueblo y decir qué hacen en ese pueblo y cómo funciona. En la unidad de compras, los y las alumnas irán al mercado y harán una compra que puede ser una compra real en el mercado si la situación sociolingüística de alrededor del centro nos da la posibilidad, pero si no hay muchos hablantes podremos hacer un juego en clase en el que algunas de las alumnas serán vendedoras y otros comprarán fruta o pescado o carne o lo que haga falta. Otra de las unidades es en el tul, en la huerta, y cada uno dirá cómo es su tul, cómo es su huerta y qué es lo que tienen, qué es lo que siembran, dónde lo siembran y por qué. Y hay otra unidad que es, que de lo que se trata es de preparar una fiesta, la fiesta final, y los y las alumnas lo que hacen es organizar una fiesta y transmitir lo que va a suceder en esa fiesta y hacer un llamamiento a la población para que participe en ella. Como ves, todo está encaminado a que los y las alumnas puedan hacer una acción comunicativa al final de cada unidad y podrán imaginarse cómo sería eso en una situación real en el pueblo. Por lo tanto, no tendrán un montón de palabras aprendidas con las cuales no saben luego cómo interactuar con los hablantes del pueblo, sino que aprenderán a interactuar y aprenderán palabras, verbos y lo que haga falta, siempre teniendo como objetivo esa acción comunicativa que van a hacer al final. Vale, de cada tarea comunicativa, que es la acción final que tienen que hacer, tenemos que identificar las unidades lingüísticas que él o la estudiante necesita para llevar a cabo esa acción. Por ejemplo,
Si yo presento a mi familia con una foto, ¿cuáles son las informaciones que tengo que dar? ¿En qué orden se suelen dar esas informaciones? ¿Y qué unidades lingüísticas necesito saber para eso? Podemos hacer un pequeño paréntesis y piensen un poco qué es lo que harían en su lengua para poder llevar a cabo una presentación con una foto. Por ejemplo, en castellano diríamos: esta es mi familia, este de aquí es mi padre se llama Chema, tiene 60 años, es panadero, es muy alto y es muy majo, y vive en Bilbao. Esta que está al lado es mi madre. Mi madre se llama Arantza, es tal y cual, vive en no sé dónde, bueno, vive con mi padre. Esta es mi hermana es muy maja, es muy pequeña, tiene tantos años, estudia, es estudiante, bueno, un poco esto es todo lo que tenemos que ir aprendiendo, ¿vale? Desde el este es o esta es, si tenemos que ver si es femenina, masculino, si eso tiene algo, cambia algo en nuestra lengua, cómo señalamos, decir cuál es su relación conmigo, madre, padre, hijo, hija, tío, sobrino. Habrá que aprender eso, habrá que decir las profesiones de mi familia. No tengo que aprender todas las profesiones del mundo, solo las que hay en mi familia y las más cotidianas. Tendré que decir cuántos años tiene, para lo cual necesito saber los números. Bueno, iremos desglosando un poco cuáles son los contenidos lingüísticos que tienen que aprender para poder llevar a cabo esa acción comunicativa. Una vez identificado qué es lo que necesitan saber para poder llevar a cabo esa acción, construiremos una tarea o una secuencia didáctica en la que vayamos proporcionándoles poco a poco y una a una todas esas cosas que necesitan saber, todos esos contenidos lingüísticos que hemos decidido que necesitan saber para poder llevar a cabo la acción comunicativa final. Y todo esto, esos contenidos, se los daremos, como veremos en el siguiente vídeo, que lo dará Ane Ortega. Cada contenido se enseña usando una serie de ejercicios que irán de muy fáciles a un poco más difíciles, y en el que acabarán utilizando esos contenidos de forma autónoma para que puedan asimilar todo esto de forma significativa y de forma que luego les resulta fácil buscarlo en el cerebro para poder usarlo, y que cuando necesitan decir una palabra pues lo tengan bastante trabajado, bastante entrenado y les salga más o menos fácil. Bueno, esa es un poco la base de la metodología comunicativa. Seguiremos avanzando un poco en esto.